Introducción. Llevaba una capa de sirvienta para esconderse de él, sin saber que él la había estado buscando durante 2 años. Ella no era nadie. O al menos, eso es lo que se decía a sí misma cada mañana, cuando se sujetaba el cabello bajo la sencilla cofia de algodón y se echaba una capa prestada sobre los hombros. Él lo era todo. El tipo de hombre cuyo nombre silenciaba un salón de baile cuando entraba, cuya mirada podía congelar una conversación a 30 pasos de distancia, cuya reputación no se basaba en la crueldad, sino en algo mucho más inquietante: la paciencia. Se conocieron una vez, en una noche que se suponía que ninguno de los dos debía recordar. Ella desapareció antes de que terminara la música. Él nunca dejó de buscar su voz. Durante 2 años, ella mantuvo una regla por encima de todas las demás: nunca volver a estar en la misma habitación que él. Durante 2 años, él mantuvo una misión por encima de todas las demás: encontrarla. Esta noche, ambas promesas se rompen, y lo que finalmente la delata es el mismo disfraz que eligió para mantenerse oculta. Esta no es una historia sobre una chica que huyó. Esta es una historia sobre una chica que creía que tenía que hacerlo, y sobre el hombre que cruzó cada habitación, cada ciudad, cada silencio para demostrarle que estaba equivocada. Si te encantan las historias que se enredan en tu corazón y se niegan a soltarlo, suscríbete ahora. Deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto y ponte cómodo. Esta historia se quedará contigo mucho después de que termine. El baile de máscaras. Las velas en el salón de baile de los Ashford ardían bajas y doradas, y su luz se acumulaba en el suelo de mármol como miel derramada. 300 invitados llenaban el vasto salón, y sus risas subían y bajaban en olas que chocaban contra el techo abovedado y regresaban más suaves, convertidas en algo parecido a la música. Era el primer baile de máscaras de la temporada de invierno, y Lady Ashford se había superado a sí misma. Los candelabros llevaban guirnaldas de rosas secas y hiedra. La orquesta tocaba detrás de una cortina de seda blanca y pura, de modo que la música parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Las máscaras cubrían todos los rostros. Esa era la regla, ese era el punto. Por una noche, se suponía que los rígidos muros de la sociedad debían disolverse. Los títulos no importaban, las reputaciones no importaban, solo eras lo que tu voz revelaba y lo que tu cuerpo confesaba cuando los violines bajaban el ritmo y alguien te invitaba a bailar. Elara Wynne no había planeado asistir. Tenía 20 años, era hija de un médico rural que había muerto la primavera anterior, dejando atrás una pequeña casa de piedra, una enorme biblioteca y deudas que resultaron ser más grandes que ambas cosas. Su madre había aceptado trabajo como costurera y Elara se había convertido en su asistente, midiendo telas y entregando vestidos terminados a las grandes casas que salpicaban el campo. Ella era invisible y casi había hecho las paces con eso. Casi. La invitación al baile de máscaras había llegado por accidente. Bess, la hija menor de los Ashford, le había puesto una tarjeta en la mano a Elara y le había dicho: «Ven esta noche, todos usan máscaras, nadie lo sabrá, será divertido». Elara se había negado, se negó por segunda y tercera vez, pero esa noche, a solas en la pequeña habitación sobre la tienda, se había probado un vestido color azul medianoche profundo que una clienta había devuelto. La tela caía a su alrededor como agua, y por primera vez en meses no parecía invisible. Parecía alguien que tenía una historia que valía la pena contar. Ella fue. La máscara que llevaba era sencilla, hecha de seda azul oscuro que combinaba con el vestido. Se dijo a sí misma que se quedaría durante 1 hora. Escucharía la música, bebería una copa de ponche y se iría. 1 hora. Eso era todo. Aguantó 11 minutos antes de que él la encontrara. El encuentro. Él estaba de pie cerca de la pared del fondo, medio en la sombra. Su máscara era negra, sin adornos, cubriendo la mitad superior de un rostro que era todo ángulos afilados e intensidad contenida. Una mandíbula que parecía tallada en algo más duro que el hueso. Una boca que parecía diseñada para el silencio. Era alto y de hombros anchos. Todo en él decía: «No estoy aquí para ser encantador. Estoy aquí porque se me exigió estarlo, y estoy contando los minutos hasta que pueda irme». Él se detuvo a 3 pies de ella. «No te estás divirtiendo», dijo él. Su voz era baja, pausada. «Tú tampoco», respondió ella. «Me dijeron que la asistencia no era opcional», dijo él.
A mí también, dijo ella. Aunque en mi caso fue menos una orden y más un reto. ¿Y aceptaste? Tengo la terrible costumbre de aceptar retos. Eso, dijo él. Eso muy valiente o muy tonto. En mi experiencia, suelen ser la misma cosa. Él la estudió. Baila conmigo, dijo él. No era una pregunta, pero tampoco una orden. Bailaron, y el mundo, por un momento, se volvió muy pequeño. Él no habló durante el primer vals. Ella tampoco. Cuando la música se detuvo, él no la soltó. Su pulgar se movió solo una vez, una caricia lenta y única contra la tela en su costado, y la intimidad de ese pequeño gesto casi la deshizo. Otro, dijo él, porque si no, hablaremos. La gente siempre habla. Es su cualidad menos interesante. Ella soltó una carcajada. Bailaron de nuevo y otra vez. 3 valses se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 5. Entre bailes, hablaron de forma cruda y honesta. Él le dijo que odiaba Londres. Ella le dijo que nunca había estado allí. Él le confesó que su familia esperaba cosas de él que no estaba seguro de poder cumplir. Ella le dijo que el mundo había reorganizado las expectativas de su propia vida sin pedirle permiso. El quinto vals terminó. Las velas se habían consumido. Dime tu nombre, dijo él, y el hechizo se rompió. En ese momento, de pie en sus brazos, Elara recordó quién era. Era la hija de la costurera. Ella no era nadie, y él, quienquiera que fuera bajo esa máscara negra, era claramente alguien importante. Tengo que irme, dijo ella. Entonces dime tu nombre, y mañana no será un reto, será una elección. Gracias, dijo ella, por los bailes, por la conversación, por todo. Eso suena a despedida, lo es. Se dio la vuelta, caminó rápido y no miró atrás. Salió al aire fresco de octubre, subió a la carreta alquilada y apoyó la frente contra la madera. No lloró de inmediato. Ella era práctica. Lloró durante todo el camino a casa. La verdad. Se enteró del nombre de él 3 días después. Estaba entregando un vestido en la propiedad más grande del condado, y la ama de llaves estaba discutiendo sobre el baile. Su excelencia estaba de un humor terrible después del baile. Me preguntó si había visto a una joven con un vestido azul salir de la casa Ashworth, 3 años desde que falleció su excelencia la duquesa, y ni una sola vez ha mostrado el menor interés en ninguna mujer. Los dedos de Elara se quedaron inmóviles. Su excelencia, dijo ella antes de poder detenerse. El duque de Ashworth, respondió la ama de llaves. Lord Nathaniel Voss. Él es dueño de la mitad del condado. Muchacha, Elara lo sabía. El duque de Ashworth tenía 31 años. No se había vuelto a casar desde la muerte de su joven esposa y gobernaba su vasta propiedad con una precisión casi obsesiva. Él sonreía a nadie. Él no bailaba con nadie, pero había bailado con ella. 5 veces. El miedo, frío e inmediato, se instaló en su pecho. Miedo de lo que pasaría cuando él descubriera que la mujer que lo había hecho casi sonreír era la hija de una costurera. La decepción, la cortesía aplastante con la que un hombre de su posición explicaría que había cometido un error. Así que estableció una regla. Nunca volvería a estar en la misma habitación que él. El escondite. Debería haber sido fácil. Sus mundos no se superponían. Sin embargo, Nathaniel Voss la estaba buscando. El condado lo notó. Ashworth ha vuelto a salir, decían. ¿Buscando algo? ¿O a alguien? La primera vez que casi se lo encuentra fue 6 semanas después del baile. Vio su carruaje en la entrada de una casa, se detuvo, se escondió en las sombras y regresó a casa. La segunda vez fue 3 meses después en el mercado del pueblo. Él estaba a 50 yardas de distancia. Ella se dio la vuelta y desapareció en un callejón estrecho. Después de eso, se volvió más cuidadosa. Comenzó a usar una capa prestada del color del barro, informe, con una capucha que le ocultaba el rostro por completo. En esta capa, ella era una sombra. Pasaron 2 años, 730 días. Cada uno de ellos mantenido cuidadosamente en su lugar por una sola regla y una capa de color barro. Pensaba en él constantemente, de forma diaria, pero guardaba esos pensamientos para que no le hicieran daño. 2 años después, y entonces Lady Ashford anunció su baile de invierno. Las pruebas y las entregas de vestidos requerían que Elara volviera a la casa Ashford. Ashworth estará allí. Por supuesto, dijo Bess durante la última prueba. Nunca baila, sin embargo. No desde aquel baile de máscaras de hace 2 años.
Hace las preguntas más peculiares. Ha visto a una joven, de unos 20 años, de cabello oscuro, que habla como si hubiera leído todos los libros de la biblioteca y estuviera ligeramente molesta de haberlos disfrutado todos. Recuerda la forma en que ella habla. El alfiler en la mano de Elara se resbaló. Una diminuta gota de sangre apareció en la punta de su dedo. No la encontrará, dijo Bess con fatalismo. Yo creo que ella sabe que él la busca, pero ambos son demasiado tercos o están demasiado asustados para hacer algo al respecto. Elara terminó el dobladillo, caminó hacia la salida de servicio y respiró el frío aire de noviembre hasta que dejó de temblar. Él recordaba la forma en que hablaba. La noche del baile llegó con un frío amargo que calaba hasta los huesos. Elara no asistiría al baile. Sin embargo, se le pidió que entregara el último vestido de seda rosa que usaría la propia Lady Ashford y que la ayudara a ponérselo. «Usa la capa buena», le dijo su madre. «Vas a entrar por la puerta principal esta noche». «Usaré la marrón», respondió Elara. Su madre la miró. La confrontación, una mirada larga y silenciosa que contenía más comprensión de la que Elara estaba preparada para afrontar. «Has estado usando esa cosa espantosa durante 2 años», dijo su madre. «Te hace ver como un saco de papas. Ese es exactamente el punto». «¿Lo es?». La voz de su madre era suave, y esa suavidad era peor que cualquier pregunta. «Elara, sea de lo que sea que te estés escondiendo, no esperará para siempre». «No me estoy escondiendo». «Te estás escondiendo. Te has estado escondiendo desde aquel baile de máscaras, y no te he presionado porque esperaba que encontraras tu propia salida. Pero no lo has hecho. Solo te has hundido más». Elara se echó la capa marrón sobre los hombros y se puso la capucha. El rostro de su madre desapareció tras la áspera lana. «Estaré de vuelta antes de las 9», dijo. Caminó hacia la casa Ashford a través de la oscuridad. Sostenía la caja del vestido contra su pecho como un escudo. El camino estaba helado. Los surcos de la tierra lo suficientemente duros como para tropezar. Podía ver la casa desde media milla de distancia. Todas las ventanas resplandecían. Un barco dorado anclado en un mar de campos negros. Los carruajes se alineaban en la entrada. Los faroles parpadeaban a lo largo del sendero. El sonido de la orquesta flotó hacia ella en el aire quieto, débil y dulce, y reconoció la melodía al instante. Un vals. El mismo vals. Los compases iniciales de la pieza que habían bailado por primera vez hacía 2 años, cuando la mano de él se cerró alrededor de la de ella y el mundo se volvió muy pequeño. Se detuvo en el camino, se quedó de pie con el frío presionando contra su piel y la música tirando de algo en su pecho que se había esforzado mucho por mantener bajo llave. «Ve», se dijo a sí misma, «entrega el vestido, ayuda a Lady Ashford, vete, no te quedes, no escuches, no recuerdes». Y fue. En la casa Ashford. La entrada de servicio era un caos. Se había contratado personal adicional para la velada y el pasillo de la cocina era un río de cuerpos que llevaban bandejas de comida, botellas de vino y brazos llenos de velas frescas. Elara se movió entre ellos con la facilidad de la larga práctica, invisible en su capa marrón, solo otra sirvienta haciendo su trabajo. Encontró la escalera trasera y subió al segundo piso, donde el vestidor de Lady Ashford daba al salón de baile. Lady Ashford la estaba esperando envuelta en una bata de seda, con el cabello ya recogido, en un elaborado arreglo que brillaba con diminutos cristales. Era una mujer alta, de unos 50 años, atractiva más que hermosa, con ojos agudos y una lengua aún más afilada. Saludó a Elara con enérgica calidez, tomó la caja del vestido y desapareció tras un biombo para cambiarse. Los cierres llamó Lady Ashford. «Ven y haz los cierres». Elara pasó tras el biombo y comenzó el delicado trabajo de abrochar las docenas de diminutos botones forrados de seda que recorrían la espalda del vestido. Sus dedos se movían automáticamente. Botón, lazo, cierre, botón, lazo, cierre. A través de la pared del vestidor podía escuchar el salón de baile, la orquesta, el murmullo de las conversaciones, el ocasional y brillante estallido de una carcajada. «Hiciste esto maravillosamente», dijo Lady Ashford. «Tu madre te entrenó bien». «Gracias, mi señora. Deberías estar ahí abajo, ¿sabes? En el baile. Una chica de tu edad, con tu rostro, escondiéndose en los pasillos de servicio. Es un desperdicio». «No me estoy escondiendo, mi señora. Estoy trabajando».
Lady Ashford giró la cabeza lo suficiente como para mirar a Elara por encima del hombro. Sus ojos eran incómodamente perceptivos. Mi hija me dice que Ashworth todavía está buscando a su chica misteriosa, la de mi baile de máscaras. 2 años y el hombre no se ha rendido. Conozco a Nathaniel Voss desde que era un niño, y puedo decirte esto, él no hace las cosas a medias. Cuando se compromete con un curso de acción, lo sigue hasta el final. Es su mejor cualidad y la más peligrosa. Los dedos de Elara continuaron su trabajo. Botón, lazo, cierre. Eso es muy romántico, mi señora. Es muy terco, eso es lo que es. Pero la terquedad y el romance son primos más cercanos de lo que la mayoría de la gente cree. Lady Ashford hizo una pausa. El último botón, querida. Elara cerró el botón final. Lady Ashford se examinó en el espejo, giró una vez, asintió con satisfacción y luego clavó en Elara una mirada que la sujetó como a una mariposa en un tablero. Puedes irte por el pasillo de servicio si lo deseas, dijo. Pero si por casualidad pasas por la galería del segundo piso, verás que tiene vistas al salón de baile. La vista es bastante espectacular. Solo una sugerencia. La galería. Lady Ashford salió airosa de la habitación y dejó a Elara sola. Debería irse. Sabía que debía irse. El vestido estaba entregado. Los botones estaban abrochados. Su trabajo había terminado. Podía estar en casa en 30 minutos. Podía estar en la cama en 45. Podía fingir que el vals que había escuchado desde la carretera no le había tallado un agujero en el pecho. Debería irse. Pero fue a la galería. Era un pasillo estrecho con paneles de madera que corría a lo largo del nivel superior del salón de baile, separado de los bailarines de abajo por una balaustrada tallada. Esta noche estaba vacío. Toda la actividad estaba en el piso de abajo, donde 300 invitados se movían a través de la luz dorada como peces en un estanque resplandeciente. Elara se paró junto a la balaustrada, con su capa marrón aún apretada a su alrededor, la capucha puesta, y miró hacia abajo. Lo encontró en 7 segundos. No porque fuera el más ricamente vestido o el más alto, lo encontró porque su cuerpo lo reconoció antes de que su mente lo hiciera. Un cambio en su respiración, una opresión en su pecho, una atracción magnética que eludía el pensamiento por completo y se dirigía directamente al lugar donde vivía la memoria. Estaba de pie cerca de la pared este, con una copa de vino en la mano, vistiendo un abrigo oscuro que le quedaba como si hubiera sido cortado de su propia sombra. Su cabello era más oscuro de lo que recordaba, o tal vez la luz de las velas de hacía 2 años había sido más amable. Su rostro era el mismo, todo ángulos afilados e intensidad contenida, la mandíbula, la boca, pero había líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí antes, y lo hacían ver no más viejo, sino más cansado, como si los 2 años le hubieran costado algo que no esperaba pagar. Él no estaba bailando, no estaba hablando, estaba examinando la habitación con la atención lenta y metódica de un hombre que llevaba 2 años escrutando salones y que casi, pero no del todo, había perdido la esperanza de encontrar lo que buscaba. La estaba buscando a ella. Elara se aferró a la balaustrada. La madera estaba fría bajo sus dedos, suave y vieja. Se aferró como si fuera lo único que la mantenía erguida. No debería estar allí. Estaba rompiendo su propia regla. Estaba en la misma habitación que él. Arriba, técnicamente. Pero la habitación aún los contenía a ambos. Él no la vería. No podía verla. La capa estaba haciendo su trabajo. Debería irse. Se quedó. Se quedó porque la orquesta estaba tocando y él estaba parado bajo la luz. Y esto era lo más cerca que había estado de él en 2 años. La cercanía, incluso a través de un disfraz y con un salón de baile entero entre ellos, fue suficiente para hacer que el lugar cerrado en su pecho se abriera, solo lo suficiente para dejar escapar algo cálido y doloroso. No supo cuánto tiempo estuvo allí, el tiempo suficiente para que sus pies se enfriaran y le dolieran los dedos por aferrarse a la barandilla. Estaba tan absorta observándolo que no escuchó los pasos detrás de ella. Tú, ojí. Se dio la vuelta. Un lacayo con la librea de los Ashford estaba parado al final de la galería, sosteniendo una bandeja de copas vacías. Parecía irritado. El pasillo de servicio está por la parte de atrás, dijo él. Esta galería no está en uso esta noche. No deberías estar aquí. Me disculpo, dijo Elara. Ya me iba. Se movió hacia el otro extremo de la galería.
El pasillo giró bruscamente y se abrió a una escalera estrecha que bajaba a la planta baja. Bajó rápidamente. En la parte inferior, una puerta se abrió a un pasillo corto que no reconoció. Giró a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda de nuevo, y se encontró, no en el pasillo de servicio, sino en un amplio pasaje alfombrado que olía a cera de abejas y rosas. Las paredes estaban bordeadas de retratos. Las velas ardían en apliques de plata. Esta no era la parte trasera de la casa, era la parte delantera. Había tomado un camino equivocado. El pasaje terminaba en unas puertas dobles, y más allá de ellas podía escuchar el salón de baile. Necesitaba dar la vuelta. Se dio la vuelta, pero las puertas dobles se abrieron detrás de ella. Una ola de aire cálido salió hacia el pasillo, y con ella llegaron voces y luces. Un grupo de invitados abandonaba el salón. El ara se apretó contra la pared, bajando la capucha de su capa, haciéndose pequeña, invisible. 3 mujeres pasaron riendo. Un hombre la siguió. Ninguno de ellos la miró. Era una sirvienta con una capa marrón, y era tan visible para ellos como el papel tapiz. Y entonces él cruzó las puertas. El encuentro. Supo que era él antes de verle la cara. Lo supo por la forma en que el aire cambió, un cambio en el ritmo de su propio corazón. Él pasó junto a ella, a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para haber extendido la mano y tocado la manga de su abrigo oscuro, lo suficientemente cerca como para oler su aroma limpio y agudo, aire frío y cedro. Él pasó de largo, no la miró. Ella era invisible, estaba a salvo, y luego él se detuvo. Se detuvo tan repentinamente que el hombre que caminaba detrás casi choca con su espalda. Se detuvo como se detiene una persona cuando escucha un sonido que no debería estar allí. Una voz de un sueño. Se quedó muy quieto, de espaldas a ella, con la cabeza ligeramente ladeada. La quietud fue tan completa que el aire a su alrededor pareció contener la respiración. Se giró lentamente. Sus ojos bajaron por la informe tela marrón con una intensidad que no tenía sentido. Sus ojos se detuvieron en la mano de ella, su mano izquierda, que agarraba el borde de la capa en su garganta. Sus dedos eran visibles, delgados y pálidos, con una leve cicatriz, y en su dedo más pequeño, un anillo, una fina banda de plata trenzada que su padre le había hecho cuando tenía 12 años. Lo usaba siempre. Lo había usado en el baile de máscaras. Él miró el anillo. Lo miró como un hombre que se ahoga mira la superficie del agua, con una esperanza desesperada, incrédula y furiosa. Luego le miró a la cara. La capucha proyectaba una sombra, pero la luz cálida caía en un ángulo que atrapaba la mitad inferior de su rostro, su boca, su mandíbula, la línea de su barbilla. Él la miró fijamente. Ella vio cómo su expresión cambiaba como el clima. Confusión, reconocimiento, conmoción. Y luego, algo tan crudo y desprotegido que lo sintió en su propio pecho. «Eres tú», dijo él. 2 palabras. 2 palabras pequeñas y simples, pronunciadas en una voz que apenas superaba un susurro, y que sin embargo llevaban el peso de 730 días de búsqueda. 2 palabras que no eran una pregunta, él lo sabía. El ara hizo lo que se había entrenado para hacer. Corrió. Intentó pasar junto a él, pero él era sólido e inquebrantable, y ella temblaba tanto que sus piernas parecían pertenecer a otra persona. Dio 2 pasos antes de que la mano de él le atrapara la muñeca, no con fuerza. Sus dedos se cerraron con la misma cuidadosa precisión con la que había puesto su mano en su cintura hacía 2 años, como si entendiera que este momento era frágil. «No lo hagas», dijo él. «Suéltame». «No, no lo entiendes. Te he estado buscando durante 2 años», dijo él, y su voz se quebró en la palabra años. Una fisura corriendo a través de algo que se había estado manteniendo unido durante demasiado tiempo. 2 años. He ido a cada baile, a cada cena, a cada mercado en 3 condados. Te he descrito a cada persona que se me ocurrió. He perdido el sueño, la dignidad y la paciencia de todos los que me conocen. Y estabas aquí. Todo este tiempo, estabas aquí. Por favor, déjeme ir. «¿Quién eres?», preguntó él. Ella no podía responder. Si respondía, se acabaría. La fortaleza colapsaría y estaría frente al duque de Ashworth con polvo de tiza bajo las uñas. Él vería a la verdadera ella, y no estaba lista. «No soy nadie», dijo ella. «Soy una sirvienta». «Estás equivocada. Estás mintiendo», lo dijo sin ira, como si declarara un hecho tan obvio que discutirlo sería absurdo. «Eres la peor mentirosa que he conocido,
y crecí rodeado de políticos. Un sonido escapó de ella, no una risa, no exactamente, pero algo lo suficientemente parecido como para que ambos lo reconocieran, y el reconocimiento cambió el aire entre ellos, porque ella había hecho ese mismo sonido hacía 2 años. Su agarre en la muñeca de ella se suavizó, su pulgar se movió, una vez, una sola y lenta caricia contra el interior de su muñeca. «Sé que eres tú», dijo él. «No me insultes fingiendo lo contrario. Puedes negarte a decirme tu nombre, puedes irte, si realmente quieres irte, pero no me digas que no eres nadie. He pasado 2 años aprendiendo exactamente lo importante que eres». La máscara cae. Ella levantó la vista. La capucha cayó hacia atrás. La luz de las velas encontró su rostro, todo esta vez, y observó cómo él lo asimilaba. No la máscara, no el vestido, solo ella. Elara Wynn, 22 años, cabello castaño bajo una cofia de algodón, ojos cansados, un rostro normal. Él la miró como si fuera la cosa más extraordinaria que hubiera visto en su vida. «Ahí estás», dijo él en voz baja, casi para sí mismo, como si hubiera estado diciendo esas palabras en su cabeza durante 2 años y finalmente hubieran encontrado la salida. Ella se quebró, no de forma dramática, se quebró de la forma en que se rompe una presa, silenciosamente, desde adentro. La presión de 2 años finalmente excedió lo que los muros podían soportar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Una lágrima cayó, solo una, trazando una línea por su mejilla. Él le soltó la muñeca. Levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, dándole tiempo para correr, y limpió la lágrima de su mejilla con el pulgar. El toque fue tan suave que apenas parecía un toque en absoluto. Fue más como una promesa. «Te veo. No voy a ir a ninguna parte». «Mi nombre es Elara», dijo ella. Su voz era fina, desnuda, sin protección. «Elara Wynn. Soy costurera. Vivo encima de una tienda de vestidos en Thornfield. Tengo polvo de tiza en las manos y alfileres en los bolsillos. Y no soy nadie. Y tú has desperdiciado 2 años». «Elara», repitió él. Solo su nombre. Pero la forma en que lo dijo hizo que a ella le doliera el pecho. «No lo entiendes», dijo ella. «No soy la chica del baile de máscaras. Esa chica llevaba un hermoso vestido y una máscara y existió por una sola noche. Yo soy esto», se señaló a sí misma. «La capa marrón, las manos ásperas. Esto es lo real. Esa noche fue un sueño y has estado persiguiendo un sueño. Y lo siento mucho». «Te equivocas», dijo él. Lo dijo como la gente declara un hecho que ha verificado 1000 veces. El vestido era hermoso. La máscara era encantadora. No recuerdo ninguno de los dos. Recuerdo cómo te reíste cuando dije algo que apenas tenía gracia. Recuerdo cómo sentí tu mano en la mía. Recuerdo cómo te alejaste. Y recuerdo que se sintió como perder algo que acababa de darme cuenta que necesitaba. Ninguna de esas cosas era el vestido. Ninguna de esas cosas era la máscara. Esas cosas eras tú. Y estás parada frente a mí ahora. Y me gustaría mucho que dejaras de intentar convencerme de que no vales la pena encontrar. Ella lo miró fijamente. El pasillo estaba vacío ahora. «Eres un duque», dijo ella. «Sí. Yo hago vestidos para ganarme la vida. Sí. Todo el condado hablará. Todo el condado ya habla. Llevan 2 años hablando. Estarán encantados de tener finalmente algo exacto de lo que hablar». «Esto no es una broma», no dijo él, y el humor se desvaneció de su voz. «No es una broma. Nada de esto ha sido una broma para mí. Sé lo que sentí esa noche. Sé lo que he sentido cada día desde entonces. Y sé que tú también lo sentiste, porque has pasado 2 años escondiéndote de ello. Y no necesitarías esconderte de algo que no importara». Ella no tenía defensa contra eso. Él había entregado la verdad no como un arma, sino como una ofrenda, expuesta, vulnerable. Estaba diciendo: «Este soy yo sin las murallas. Esto es lo que me hiciste. Por favor, no te alejes de nuevo». «Tenía miedo», dijo ella. Las palabras salieron pequeñas y honestas. «Tenía miedo de que si descubrías quién era realmente, te decepcionarías». «¿Solo tú?», repitió él, como si eso fuera exactamente lo que estaba buscando. «Sé que eres lo suficientemente valiente como para entrar a un baile de máscaras por un reto. Sé que perdiste a alguien importante. Sé que has usado una capa de sirvienta durante 2 años para evitar a un hombre, lo que me dice que la velada te importó tanto como a mí. Sé lo suficiente, y me gustaría tener la oportunidad de aprender el resto». El silencio que siguió no estaba vacío.
Estaba lleno de la misma electricidad de hacía 2 años. Elara pensó en la fortaleza que había construido. Pensó en su padre, quien le había dicho una vez que lo más valiente que una persona podía hacer era permitirse ser verdaderamente conocida por otro ser humano. Miró a Nathaniel Voss, el sexto duque de Ashworth, que estaba de pie frente a ella con sus murallas derribadas, las manos vacías y los ojos grises, llenos de algo que se parecía terriblemente a la esperanza. «No sé cómo hacer esto», dijo ella. «No sé cómo estar en tu mundo. No tengo la ropa adecuada, ni los modales adecuados, ni el nombre adecuado. Te avergonzaré. Diré lo equivocado en la cena, y usaré el tenedor equivocado, y todos sabrán que no pertenezco». «Usaste el tenedor equivocado en la cena del baile de máscaras», dijo él. «Tomaste el tenedor de postre para el plato de pescado. Vi cómo te dabas cuenta de tu error a la mitad, y decidías comprometerte con él en lugar de cambiarlo. Fue lo más encantador que he visto en mi vida». Ella se le quedó mirando. «¿Notaste eso?» «Noto todo. Llevo 2 años intentando no notar, y he fracasado espectacularmente. Noto la cicatriz en tu dedo. El anillo que usas en el dedo más pequeño, que supongo que te dio alguien a quien amabas mucho porque lo tocas cuando estás nerviosa. Mi padre lo hizo», susurró ella. «Lo hizo para mí cuando tenía 12 años. Tenía buen gusto para los anillos», dijo Nathaniel. «Y para las hijas». Ella casi sonrió. Fue la misma media sonrisa que le había dado en el salón de baile hacía 2 años. Y él la vio y la reconoció. El reconocimiento se movió por su rostro como el amanecer. «Baila conmigo», dijo él. «No hay música». Él inclinó la cabeza hacia la pared del salón de baile. Débilmente amortiguada por la piedra y el yeso, la orquesta estaba tocando un vals. El mismo vals que había sonado la primera vez que la abrazó. «Siempre hay música», dijo él. «Solo tienes que estar dispuesta a escucharla». Ofreció su mano de la misma manera que lo había hecho 2 años atrás, con la palma hacia arriba, los dedos abiertos, firme y sin prisa, dejando espacio para que ella se negara. Ella miró su mano, miró su rostro, miró la capa marrón que llevaba puesta. Ella desabrochó la capa, dejó que cayera. Se acumuló alrededor de sus pies como una sombra de la que finalmente había decidido salir, y se quedó de pie en su vestido de trabajo de sencilla lana gris, práctico y sin adornos, con marcas de tiza en la manga y una aguja aún clavada en el cuello, donde había olvidado quitarla. El baile en el pasillo, y ella fue ella misma, total, completa y desprotegidamente ella misma. Tomó su mano, los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes, y el calor la atravesó de la misma manera que la primera vez. El pecho, el estómago, la parte posterior de las rodillas. Su otra mano se posó en su cintura y su pulgar se movió, ese pequeño, específico y devastador gesto, y ella puso su mano sobre el hombro de él y sintió su sólida calidez bajo la oscura tela de su abrigo. Bailaron en un pasillo en el eco ahogado de una orquesta que tocaba más allá de una pared, sin nadie mirando, sin máscaras tras las cuales esconderse y sin vestidos prestados para convertirla en alguien que no era. Bailaron lentamente, apenas moviéndose, en un balanceo más que en un vals, y el mundo se volvió muy pequeño de nuevo. Solo ellos dos, la música tenue, la luz de las velas, el calor de la mano de él en su cintura y la de ella en su hombro, sus dedos entrelazados y el hecho imposible e innegable de que se habían encontrado. «Necesito decirte algo», dijo él después de un rato. Su voz estaba cerca de su oreja, baja y áspera, y ella podía sentir su vibración en el pecho. «Jimmy, no te estaba buscando por el baile de máscaras. No te buscaba por una noche, ni por 5 bailes, ni por una conversación que repetí en mi cabeza 1000 veces hasta memorizar cada palabra. Te buscaba porque mi esposa murió 3 años antes de esa noche, y yo había pasado esos 3 años creyendo que la parte de mí que podía sentir algo por otra persona había muerto con ella. Y entonces te reíste, y me di cuenta de que no había muerto. Solo había estado esperando». Ella dejó de moverse. Lo miró. Su rostro estaba muy cerca, y a la luz de las velas pudo ver las líneas alrededor de sus ojos, las motas plateadas en sus iris grises, y la leve cicatriz sobre su ceja izquierda que no había notado antes, y la extraordinaria vulnerabilidad de un hombre que acababa de decir la cosa más cierta que sabía decir, y estaba esperando ver si sería recibida o devuelta. «Tengo miedo», dijo ella. «Yo también».
No pareces asustado. Tengo mucha práctica en no parecer cosas. Ella casi se ríe. No del todo. El sonido quedó atrapado en algún lugar entre su pecho y su garganta, retenido allí por el puro peso del momento. ¿Y si esto es un error?, preguntó ella. Entonces será el mejor error que cualquiera de los dos haya cometido jamás. Eso no es tranquilizador. No intentaba ser tranquilizador. Intentaba ser honesto. Ella lo miró. Lo miró de verdad, de la forma en que lo había mirado a través del salón de baile hacía 2 años, cuando había visto a un hombre que contaba los minutos hasta poder irse y había comprendido instantánea y completamente la forma particular de su soledad porque coincidía con la de ella. «Soy costurera», dijo ella. «Vivo encima de una tienda. Tengo callos en los dedos por las agujas. Mi madre se gana la vida de rodillas, haciendo dobladillos para mujeres que no se molestan en aprender su nombre. Esto es lo que soy. Y si quieres bailar conmigo, estás bailando con todo eso». «Lo sé», dijo él. «Por eso te lo pedí». Dejó escapar un aliento que había estado conteniendo durante 2 años. Abandonó su cuerpo en una exhalación larga y lenta que se sintió como si algo se liberara, como si algo abriera una cerradura, como una puerta que se abre a una habitación fuera de la cual había estado de pie durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el calor. Y entonces dio un paso más cerca, no porque él tirara de ella, no porque la música la moviera, sino porque ella lo eligió, porque la distancia entre ellos se había medido y había sido significativa durante 2 años, y ella estaba lista para acortarla. Apoyó la cabeza en el hombro de él. La barbilla de él descansó en la parte superior de la cabeza de ella. Su mano se apretó en la cintura de ella, no de forma posesiva, no de forma desesperada, sino con la certeza constante y silenciosa de un hombre que había encontrado lo que había estado buscando y no iba a dejarlo ir. Se quedaron allí, balanceándose suavemente, apenas bailando, en un pasillo que olía a cera de abejas y rosas, mientras la orquesta tocaba más allá de la pared y la capa marrón yacía olvidada en el suelo como la piel de una criatura a la que ella había superado. El cortejo. Los días que siguieron no fueron fáciles. No había esperado que lo fueran. El cuento de hadas, si es que eso era esto, no terminó con el vals en el pasillo. Empezó allí, y el principio fue más difícil de lo que había sido esconderse. Nathaniel fue a visitarla al día siguiente. Llegó a la tienda de vestidos en Thornfield en su carruaje con su escudo en la puerta y su conductor con librea, y toda la calle se asomó a las ventanas para ver al duque de Ashworth bajar de su carruaje y entrar por la puerta principal de la tienda de una costurera como si fuera la cosa más natural del mundo. Sonó la campana sobre la puerta. La madre de Elara levantó la vista de su mesa de trabajo. Nathaniel se quitó el sombrero. «Señora Wynne», dijo él, «mi nombre es Nathaniel Voss. Me gustaría pedirle permiso para cortejar a su hija». Elara, que estaba de pie detrás del mostrador con un rollo de tela en los brazos, lo dejó caer. El rollo se desenrolló por el suelo en un río de seda azul oscuro, y ella lo vio alejarse con la expresión aturdida de una mujer cuyo mundo, cuidadosamente construido, se estaba deshilachando de manera similar. Su madre miró al duque, miró la seda en el suelo, miró a Elara, volvió a mirar al duque. «Usted es de quien ella se ha estado escondiendo», dijo. No era una pregunta. «Sí», dijo Nathaniel. 2 años ha llevado esa espantosa capa marrón. 2 años ha saltado al escuchar el sonido de las ruedas de un carruaje. He sido muy paciente. Aprecio su paciencia, señora Wynne. Aún no he dicho que tenga mi permiso». Su madre dejó la aguja. Se puso de pie. Era una mujer pequeña, de apenas 1,5 metros de altura, con el cabello oscuro de Elara y una columna vertebral hecha de algo considerablemente más firme que el hueso. Miró al duque de Ashworth, que la superaba en altura por más de 30 centímetros, y dijo: «Mi hija no es un premio que se pueda ganar, no es un misterio que deba resolverse. Es una persona, y tiene una vida. Y si está aquí porque disfrutó de la emoción de la persecución y tiene la intención de perder el interés ahora que la persecución ha terminado, le pediré que se vaya y no vuelva nunca más». «Madre», dijo Elara, mortificada. Silencio. Su madre no apartó la mirada de Nathaniel. «Bueno». Nathaniel le sostuvo la mirada. No se inmutó. No utilizó el encanto cuidadoso y condescendiente que los hombres poderosos a menudo desplegaban al hablar con mujeres que consideraban por debajo de ellos.
Se quedó de pie en el estrecho pasillo de la tienda, rodeado de rollos de tela y carretes de hilo, y el caos particular e íntimo del trabajo de otras personas, y dijo: «Señora Wynne, he pasado 2 años buscando a su hija, no porque la persecución fuera emocionante, sino porque la ausencia de ella era insoportable. No estoy aquí para jugar a un juego. Estoy aquí porque ella es la única persona que he conocido en 5 años que me hizo sentir que el mundo podía contener algo a lo que valiera la pena prestar atención. Y le pido permiso porque ella la respeta a usted, lo que significa que su opinión importa más que la mía». La madre de Elara lo miró durante mucho tiempo. Luego miró a Elara. Después tomó su aguja, se volvió a sentar en su mesa de trabajo y dijo: «Puede cortejarla, pero usará la puerta principal. No la mantendrá fuera después del anochecer y enrollará esa seda antes de que se ensucie». El cortejo, si es que se le podía llamar cortejo, y el condado debatió este punto con un entusiasmo que rozaba la obsesión, procedió de una manera que nadie esperaba. Nathaniel no colmó a Elara de regalos, no la instaló en una casa elegante, ni la vistió con vestidos de gala, ni la paseó por la sociedad de su brazo. Él iba a la tienda, se sentaba en la silla junto a la ventana, una silla pequeña e incómoda, destinada a las clientas que esperaban las pruebas de vestuario, y hablaba con ella mientras ella trabajaba. Le llevaba libros porque ella le había dicho aquella noche en el baile de máscaras que extrañaba leer. Y los libros que elegía no eran las novelas bonitas y seguras que los hombres a veces regalaban a las mujeres que consideraban delicadas. Eran libros de filosofía, de ciencias naturales, de historia, poesía y matemáticas. Eran libros que él mismo había leído, y en los márgenes de algunos de ellos ella encontraba sus notas escritas a mano, pequeñas y precisas observaciones, con una caligrafía que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si incluso su forma de escribir intentara contener algo. Ella leía los libros, discutía con sus notas al margen, escribía las suyas en los espacios que él había dejado, y cuando le devolvía los libros, él leía sus notas con la intensidad concentrada de un hombre decodificando un mensaje que importaba. Discutían sobre Aristóteles tomando té en la trastienda de la tienda. Debatían los méritos de la arquitectura gótica, mientras ella hacía el dobladillo de un vestido para la esposa del vicario. Discrepaban sobre Shakespeare. Ella prefería las comedias, él prefería las tragedias, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, con una pasión que los dejaba a ambos sin aliento, ligeramente sonrojados y evitando mirarse a los ojos. El condado observaba, el condado susurraba. Algunos de los susurros eran amables. Una historia de amor, decían. Qué romántico, qué inusual. La mayoría de los susurros no lo eran. Una costurera, decían. ¿Ha perdido la cabeza? Ella debe haberlo engañado. Debe ser muy inteligente. Debe ser muy hermosa. No es ninguna de las dos cosas. Es ordinaria. Eso es lo más desconcertante. Los susurros llegaron a Elara porque los susurros siempre lo hacen. Se asentaron en su piel como escarcha, fríos y persistentes. Y en los peores días la hacían sacar la capa marrón del armario donde la había guardado y sostenerla contra su pecho, sintiendo la tela áspera y familiar, recordando lo seguro que había sido ser invisible. Nathaniel se dio cuenta. Se dio cuenta porque lo notaba todo y porque la calidad de sus silencios cambiaba en los días en que los susurros eran más fuertes. Ella se volvía cuidadosa, comedida, reía con menos facilidad. Se mantenía con la rigidez particular de una persona que se preparaba para un impacto. La luna y la luz. «Dime», dijo él una tarde de diciembre. Estaban sentados en la trastienda de la tienda. Ella estaba remendando un desgarro en un corpiño de seda. Él estaba leyendo, o fingiendo leer. Sus ojos habían estado en la misma página durante 10 minutos. ¿Que te diga qué? Sea lo que sea que te haya hecho volver a ponerte la armadura. Ella levantó la vista. Él la estaba observando con esos ojos grises, y la franqueza de su mirada era a la vez reconfortante y terrible, porque veía cosas que ella no le había dado permiso para ver. «Escuché lo que están diciendo», dijo ella, «sobre nosotros. ¿Qué están diciendo? Que soy ordinaria, que has perdido la cabeza, que debo haberte engañado». Ah, cerró el libro, lo dejó a un lado, se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, acercando su rostro al de ella. «¿Y cuál de esas cosas te preocupa más?» «La primera», él parpadeó.
Raramente me sorprendes. ¿Que eres ordinaria? Que soy ordinaria. Y que eventualmente te darás cuenta que el baile de máscaras creó una ilusión y la ilusión se está desvaneciendo. Y una mañana me mirarás al otro lado de esta habitación y verás lo que todos los demás ven. Una chica con un vestido gris con tiza en las mangas. Y te preguntarás en qué estabas pensando. Se quedó en silencio por un momento. No era el frío y controlado silencio que ella una vez había confundido con indiferencia. Era un silencio reflexivo, como si estuviera eligiendo sus palabras con la misma precisión que aplicaba a todo. Cuando murió mi esposa, dijo él, dejé de dormir. No por unas pocas noches, sino por meses. Me acostaba en la oscuridad, escuchaba cómo la casa se asentaba y contaba las horas hasta el amanecer, y durante esos meses aprendí algo sobre la oscuridad que no sabía antes. En la oscuridad todo se ve igual, cada sombra es idéntica, cada silencio es el mismo silencio. El mundo se vuelve plano y sin rasgos, y olvidas que el color existe. Y luego, una noche específica, y sin nada de especial, miré por la ventana y vi la luna. Solo la luna, ordinaria, común, la misma luna que ha estado en el cielo desde el principio de los tiempos. Y me quedé en esa ventana, miré la luna, y pensé, esa es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. No porque fuera extraordinaria, sino porque había estado en la oscuridad tanto tiempo que había olvidado cómo era la luz. No eres ordinaria, Elara, pero incluso si lo fueras, incluso si fueras la mujer más ordinaria del mundo, seguirías siendo la luz que yo había olvidado que existía. Y no me importa lo que los demás vean cuando te miran. Yo sé lo que veo. Ella bajó el corpiño de seda, dejó la aguja, miró a ese hombre que había sido construido para el silencio y el control, y que se estaba desarmando pieza por pieza frente a ella porque necesitaba que ella viera lo que había en su interior. Eso es lo máximo que me has dicho de una sola vez, dijo ella. Ya era hora. Me comparaste con la luna. No vas a dejar que me olvide de eso, ¿verdad? Nunca. Y entonces ella se echó a reír, la risa brillante, sorprendida y desprotegida que lo había iniciado todo, y él la observó reír como siempre lo hacía, como si el sonido de esa risa fuera una cosa que quisiera sostener entre sus manos y mantener a salvo. Saliendo de la sombra, llegó la primavera, y con ella vino un cambio que Elara no había anticipado, no en él, sino en sí misma. La fortaleza que había construido, la cuidadosa arquitectura de invisibilidad y autoprotección, se estaba disolviendo. No porque Nathaniel la estuviera derribando, sino porque ella estaba eligiendo, día a día, dejar la puerta un poco más abierta. Estaba eligiendo ser vista. Fue a cenar a la casa Haverton. Llevaba un vestido que ella misma había confeccionado. No el vestido azul de medianoche que no soportaba volver a ponerse, sino uno nuevo, de un verde intenso, sencillo y bien hecho, sin más adornos que un hilo de plata en los puños que atrapaba la luz cuando se movía. Se sentó a una mesa servida con más tenedores de los que jamás había visto en un solo lugar, y usó el correcto para cada plato. Y cuando sorprendió a Nathaniel mirándola desde el otro extremo de la mesa, con una expresión de diversión apenas reprimida, deliberadamente tomó el tenedor equivocado, lo levantó para que él pudiera verlo y lo cambió con un cuidado exagerado. Él se apretó la servilleta contra la boca, sus hombros temblaron. Fue lo más cerca que ella lo había visto de una carcajada real. Su hermana, Lady Catherine, que vivía en Londres y había venido a comprobar por sí misma si su hermano de hecho había perdido la cabeza, estudió a Elara con los ojos agudos y evaluadores de una mujer que había pasado su vida en la alta sociedad y podía detectar a un impostor a 50 pasos. «No eres lo que esperaba», dijo Catherine tomando el té a la mañana siguiente. «Rara vez lo soy», respondió Elara. «Me dijo que discutes con él sobre Shakespeare. Se equivoca sobre las tragedias. Se equivoca sobre la mayoría de las cosas, pero rara vez se equivoca sobre las personas». Catherine dejó su taza de té. «Ha estado diferente desde que te encontró. No más feliz, no exactamente, más presente. Como si se hubiera reincorporado al mundo después de una larga ausencia. Yo ya había perdido la esperanza de que eso pasara». «Yo no hice nada», dijo Elara. «Me escondí de él durante 2 años. Sí, y de todos modos te encontró. Eso te dice algo sobre ustedes dos, ¿no es así?» Lo hacía. Le decía que ella era una mujer que había tenido tanto miedo de ser vista
que se había convertido en una sombra, y que él era un hombre que había estado tan perdido en su propia oscuridad que había pasado 2 años buscando la única luz que reconoció. Se habían encontrado no a pesar de sus heridas, sino a causa de ellas, porque el dolor de él y el miedo de ella hablaban el mismo idioma, y cuando estaban juntos, el silencio entre ellos no estaba vacío, sino lleno de todo a lo que habían sobrevivido. El costo, cuando llegó, fue real. El condado no recibió la elección del duque con los brazos abiertos. Las invitaciones que alguna vez habían llegado por docenas se redujeron a un goteo. Viejos amigos desarrollaron repentinos conflictos de agenda. Una matrona de la sociedad que conocía a Nathaniel desde que era un niño le dijo en su cara que estaba haciendo un espectáculo de sí mismo y que su difunta esposa se habría avergonzado. Nathaniel escuchó esta evaluación con la particular quietud que Elara ahora reconocía como furia controlada, y luego dijo: «A mi difunta esposa le habría caído muy bien, Elara. Comparten el talento de ser subestimadas». No volvió a hablar con la matrona. Hubo cosas más difíciles. Una carta de un primo lejano recordándole a Nathaniel que el título requería un buen partido y que apropiado tenía un significado específico que no incluía costureras. Una conversación con su administrador, quien expuso en términos cuidadosos y razonables las implicaciones financieras y sociales de casarse por debajo de su posición. Nathaniel escuchó al administrador como había escuchado a la matrona, con atención y cortesía, y con una absoluta negativa a dejarse conmover. «El costo es real», le dijo a Elara esa noche, porque nunca le había mentido y no iba a empezar ahora. «Perderé algunas amistades, algunas puertas se cerrarán, algunas personas que antes me respetaban decidirán que me he vuelto un tonto. ¿Y eso te importa?». Él lo miró. «¿Quieres la respuesta educada o la honesta?». «La honesta, siempre la honesta. Duele, pero no lo suficiente como para hacerme cambiar de opinión. Ni una fracción de lo suficiente». Ella cruzó la mesa y le tomó la mano. Era la primera vez que ella iniciaba el contacto entre ellos. Todos los toques anteriores habían sido de él, ofrecidos cuidadosamente, aceptados cuidadosamente, como si ambos estuvieran aprendiendo un nuevo idioma, palabra por palabra. Sus dedos se entrelazaron con los de él y sintió que la mano de él se apretaba alrededor de la de ella, y ese apretón dijo todo lo que él no había dicho. «Lamento haberme escondido», dijo ella, «por 2 años de esconderme. Pensé que me estaba protegiendo, pero también te estaba castigando por algo que nunca habías hecho. Asumí que te decepcionarías, y nunca te di la oportunidad de demostrarme que me equivocaba. Yo tenía miedo. Fui un cobarde». «¿Tenías miedo?», repitió él con énfasis. «Hay una diferencia. Una cobarde no viene a cenar a la casa de un duque con un vestido que ella misma hizo y usa deliberadamente el tenedor equivocado para hacerlo reír. Una cobarde no discute sobre Shakespeare con un hombre que tiene el doble de su posición social. Una cobarde no se desabrocha una capa, la deja caer y se para con su vestido de trabajo frente al hombre del que ha estado huyendo durante 2 años para decir: «Esta soy yo». Nunca fuiste una cobarde, Elara. Simplemente no estabas lista. Y ahora estás aquí, y eso es suficiente». La propuesta le pidió que se casara con él un martes. No en un baile, no en un jardín, ni en ninguno de los grandes y pintorescos escenarios que el condado más tarde insistiría en que debió haber sido el lugar. Se lo pidió en la trastienda de la tienda de su madre, en una fría tarde de marzo, mientras ella hacía el dobladillo de una enagua, y él estaba sentado en la incómoda silla junto a la ventana fingiendo leer. «Elara», dijo él. «Nathaniel, ¿te casarías conmigo?». Ella levantó la vista de la enagua. Él no estaba arrodillado, no sostenía un anillo, estaba sentado en la silla, con el libro abierto en el regazo y sus ojos grises fijos en ella con la misma intensidad firme y sin prisas con la que hacía todo. «¿Me estás pidiendo que me case contigo mientras sostengo una enagua?», dijo ella. «Sí, no planeaste esto. He estado planeando esto durante 6 meses. Planeé el lugar, las palabras, la hora del día. Contraté a un cuarteto de cuerdas. Encargué flores de Londres. Y luego entré aquí. Te vi frunciendo el ceño a esa enagua con una aguja entre los dientes y pensé: este es el momento, no la actuación. Esto». Ella dejó la enagua, dejó la aguja. Miró a este hombre imposible,
terco y silenciosamente devastado, que la había buscado durante 2 años y la había cortejado en una tienda de vestidos, que la había comparado con la luna, y se había sentado en una silla incómoda todas las tardes solo porque estaba en la misma habitación que ella. Y dijo, sí. Él se puso de pie. Cruzó la pequeña distancia entre la silla y la mesa de trabajo. Tomó el rostro de ella entre sus manos, ambas manos, suaves y cálidas, con los pulgares descansando sobre sus pómulos, y la besó. El primer beso, preparado por todo lo que lo había precedido. Cada vals, cada discusión sobre Shakespeare, cada nota al margen, cada silencio compartido, cada momento de miedo, de valor y de elección, no fue suave ni vacilante. La besó como un hombre que se había estado ahogando durante 2 años y finalmente había encontrado aire, y ella le devolvió el beso. Le devolvió el beso con todo el deseo que había estado doblando y guardando como tela cada noche durante 2 años, y el deseo se desplegó ahora, inmenso y cálido, y llenó la habitación. Cuando se separaron, ella estaba temblando. Él también lo estaba. Ella podía sentir el fino temblor de las manos de él contra su rostro y la vulnerabilidad de ello. Este hombre que nunca temblaba, que nunca mostraba sus costuras, hizo que le ardieran los ojos. «Necesito decirte algo», dijo ella. «Jimmy, iba a decir que sí la noche del baile de máscaras. Cuando me pediste que te dijera mi nombre, iba a decírtelo todo. Y luego me asusté y huí, y pasé 2 años arrepintiéndome». «Lo sé», dijo él. «¿Lo sabes? Lo vi en tu cara en el momento antes de que te dieras la vuelta. Estabas a punto de quedarte, y luego algo, miedo, duda, la voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente, te hizo retroceder. Vi cómo pasaba. He reproducido ese momento 10,000 veces. Lo siento. No lo sientas. Esos 2 años me enseñaron algo que necesitaba aprender». «¿Qué?» «Paciencia», dijo él. Y luego, con el fantasma de aquella media sonrisa, añadió, «No se me daba muy bien antes». Ella se echó a reír. Estaba llorando y riendo al mismo tiempo, y los pulgares de él secaban las lágrimas de sus mejillas, mientras el cuarteto de cuerdas que él había contratado presumiblemente estaba en algún lugar del condado preguntándose a dónde debían ir. Y su madre estaba en la parte delantera de la tienda, escuchando cada palabra y fingiendo que no. La vida juntos. Se casaron en junio en la pequeña iglesia de piedra de Thornfield, con flores silvestres en el altar y las ventanas abiertas al aire del verano. Elara llevó un vestido que ella misma había hecho, blanco, sencillo, con hilo de plata en los puños. Su madre se sentó en el banco de la primera fila y lloró sin pedir disculpas. Catherine estuvo junto a Nathaniel como su testigo, y más tarde le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que nunca había visto a su hermano sonreír tantas veces en una sola hora. El condado se adaptó lentamente, a regañadientes, y luego con una velocidad que sorprendió a todos, incluida Elara, porque la verdad, la pequeña, terca e irreductible verdad, era que Elara era buena en esto, no en ser duquesa exactamente. Era terrible en las cenas formales, y nunca podía recordar qué título superaba a cuál, pero era buena en las cosas que importaban. Era buena escuchando, era buena viendo a la gente, viéndola de verdad, de la forma en que había visto a Nathaniel aquella primera noche al otro lado del salón de baile, reconociendo su soledad porque coincidía con la suya. Era buena haciendo la pregunta que nadie más haría y sentándose en el silencio que seguía hasta que llegaba la respuesta. A los inquilinos les agradaba, el personal la adoraba, la esposa del vicario, a cuya enagua le estaba haciendo el dobladillo Elara, cuando Nathaniel le propuso matrimonio, se convirtió en su primera y más feroz amiga en su nueva vida. Y Nathaniel, que había sido frío, controlado y meticulosamente amurallado durante 5 años, comenzó a descongelarse, no dramáticamente. No se convirtió en una persona diferente. Seguía siendo callado, seguía siendo preciso, seguía siendo el tipo de hombre cuyo silencio llenaba la habitación, pero la calidad de su silencio cambió. Ya no era el silencio de un hombre que no tenía nada más que decir, era el silencio de un hombre que escuchaba, que estaba presente, que, después de mucho tiempo en la oscuridad, había encontrado el camino de regreso a la ventana donde brillaba la luna. 3 años después de la boda, en una tarde de verano,
Las ventanas de la casa Haverton estaban abiertas al aire cálido, y el sonido del jardín entraba flotando. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas y el distante y encantado chillido de una niña a la que se le había dicho que era hora de acostarse y tenía fuertes opiniones al respecto. Elara estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca observando. En el jardín de abajo, Nathaniel estaba arrodillado en el césped, en medio de una negociación con su hija, una niña de 2 años, con el cabello oscuro de su madre y los ojos grises de su padre, y una personalidad que le pertenecía por entero. La negociación parecía tratar sobre una rana que la niña había encontrado cerca del estanque y que pretendía quedarse como mascota. Nathaniel estaba perdiendo la negociación. Esto no sorprendió a Elara, que lo había visto perder cada negociación con su hija desde el día en que nació. «La rana no va a entrar a la casa», dijo Nathaniel, con la firmeza particular de un hombre que ya sabía que la rana iba a entrar. La niña levantó la rana. Era una rana pequeña, verde y espectacularmente impasible, que estaba sentada en su palma con la dignidad resignada de un anfibio que había aceptado su destino. «Rana», dijo la niña con convicción. «Sí, eso es una rana. Vive afuera». «Rana», repitió la niña, y se dirigió tambaleándose hacia la casa. Nathaniel miró hacia la ventana. Se encontró con los ojos de Elara. Su expresión era de una rendición pura e impotente. La expresión de un hombre que una vez había comandado medio condado y que ahora estaba siendo paseado por su propio jardín por una niña de 2 años con una rana. Elara le sonrió. No la media sonrisa del baile de máscaras, sino una sonrisa completa, amplia y desprotegida, brillando con una alegría tan ordinaria y tan profunda que solo podía haberse ganado. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa real, el tipo de sonrisa que ella nunca había visto en su rostro aquella primera noche, el tipo de sonrisa que había estado enterrada bajo 5 años de dolor, control y la soledad particular de un hombre que creía haber perdido su capacidad de amar. La sonrisa lo transformó, lo hizo ver más joven, más suave, como el hombre que podría haber sido si la pérdida no lo hubiera moldeado tan temprano. Era, pensó ella, la cosa más hermosa que había visto en su vida, no porque fuera extraordinaria, sino porque había estado en la oscuridad tanto tiempo que había olvidado cómo era la luz. Más tarde, después de que la rana hubiera sido instalada en un recipiente en la habitación de la niña, a pesar de la objeción formal pero completamente ineficaz de Nathaniel, después de que, a su hija, le hubieran leído 3 cuentos y cantado 2 canciones, y finalmente se hubiera rendido a regañadientes al sueño, Elara y Nathaniel se sentaron juntos en la biblioteca. El fuego se había reducido a brasas. La casa estaba en silencio. Ella estaba leyendo. Él fingía leer. «Nathaniel», dijo ella sin levantar la vista. «Elara, me estás mirando fijamente de nuevo. Te estoy estudiando. Hay una diferencia. Me has estado estudiando durante 3 años. Seguramente ya habrás terminado a estas alturas. Ni de lejos». Ella levantó la vista. Él la estaba observando con esos ojos grises, y a la luz del fuego las motas plateadas parecían chispas, como algo ardiendo de manera constante, cálida y firme. Ella dejó su libro a un lado, cruzó el pequeño espacio entre sus sillas, se sentó en el brazo del sillón de él, y él se acomodó para hacerle espacio. El brazo de él rodeó su cintura con la certeza fácil y automática de un gesto repetido 1000 veces. «Guardé la capa», dijo ella. «La marrón. Está en el fondo del armario. Parece que no puedo tirarla». «¿Por qué?» Ella lo pensó. «Porque me recuerda quién era, y porque la distancia entre quién era y quién soy ahora es la medida de lo que me diste. No un título, no una casa, no una vida que nunca imaginé. El valor para dejar de esconderme. Eso es lo que me diste. Y no quiero olvidar cuánto costó». Él se quedó callado. Su brazo se apretó alrededor de su cintura. Su pulgar se movió una vez, una sola y lenta caricia contra su costado. El mismo gesto, siempre el mismo gesto. Su lenguaje privado hablado en un solo toque. «Tú también me diste algo», dijo él. «¿Qué?» «Una razón para quedarme». Ella se apoyó en él. Él la sostuvo. El fuego crepitó. La casa se asentó en sus sonidos nocturnos. Madera vieja, piedra cálida, la quietud particular de un hogar que está lleno. En la habitación de arriba, su hija dormía con una mano enrollada alrededor del borde de su manta.
soñando cualquier sueño que sueñen las niñas pequeñas y feroces que creen que las ranas pertenecen a los interiores. En el jardín, la luna se elevó sobre los viejos árboles, ordinaria, común y hermosa, proyectando su luz a través de la ventana abierta y sobre el suelo de la biblioteca, donde dos personas se sentaban juntas, en el tipo de silencio que no está vacío, sino lleno de todo a lo que habían sobrevivido, todo lo que habían elegido, todo en lo que se habían convertido. Ella había usado una capa de sirvienta para esconderse de él, y él la había encontrado de todos modos, no porque la capa fallara, sino porque algunas cosas, el sonido de una risa, la cicatriz en un dedo, el peso de un anillo de plata, la calidad particular de un silencio compartido entre dos personas que se reconocen en una habitación abarrotada, no se pueden ocultar con ninguna tela, por muy informe, por muy gruesa que sea. Algunas cosas, una vez encontradas, se niegan a perderse de nuevo. Si esta historia se quedó contigo, si se envolvió alrededor de tu corazón de la forma en que se envolvió alrededor del mío, entonces suscríbete, deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo esto y compártelo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para dejar de esconderse y permitirse ser encontrado. Nos vemos en el próximo.